Este viernes arranca en Zaragoza la Convención Autonómica del PSOE, que reunirá a unas 2.500 personas durante 3 días. A lo largo del fin de semana pasarán por la ciudad socialistas como el secretario de Política Autonómica, Gaspar Zarrías, el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, o el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La convención ha sido presentada por la candidata socialista a la presidencia de Aragón, Eva Almunia. Del encuentro, los socialistas confían en salir con un manifiesto que sirva para mejorar la situación económica del país. En este sentido, Eva Almunia ha asegurado que hoy hay más esperanzas que ayer de salir de la crisis, gracias a las reformas adoptadas por el Ejecutivo. Yo creo que va a ser un fin de semana intenso de trabajo, de propuestas y, como os decía, en el que saldrá un manifiesto que de alguna manera surgirá de los compromisos que seamos capaces de establecer entre distintos territorios para hacer posible salir de esta situación en la que nos encontramos. Durante el fin de semana también se hablará del estado de las autonomías y de la defensa que, a su parecer, ha hecho el Partido Socialista de este sistema durante los últimos 30 años. El gran compromiso que los socialistas hemos tenido siempre con el Estado autonómico. Queremos un Estado autonómico fuerte porque queremos un país fuerte. Y durante estos 30 años lo que hemos posibilitado es que en el crecimiento de España hemos contribuido de una manera determinante en las comunidades autónomas y tenemos también el compromiso de seguir contribuyendo cuando las cosas no nos van tan bien. Almunia ha asegurado confiar mucho en los aragoneses y les ha instado a trabajar por las autonomías y por la salida de la crisis.